pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrá librado tu alma. Amén. Vamos a orar un momento. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, que en ese nombre se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para la gloria de tu nombre. Llevamos todo pensamiento cautivo a tu obediencia, Señor. Oh Dios mío, toda desviación, Padre, en esta hora lo sujetamos en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ordenamos todo espíritu inmundo. En el nombre de Jesús, oh Dios mío, que ellos no pueden perturbar, Padre, ningún espíritu, Señor. Solo, Dios mío, que tu presencia, Señor, que tu presencia del Espíritu Santo que nos hable en esta mañana y nos corrija, Señor, y que nos instruya a tu buen camino. Y que tu palabra, Señor, nos da vida en esta mañana, Señor, Dios poderoso, y que usted es el centro de tu palabra, y que tu palabra tiene poder, y que tu palabra, Señor, que cambia al hombre, que transforma la vida del ser humano. Y en esta mañana, comprensión, sabiduría, entendimiento, para oír tu voz a través de tu palabra. Amén y amén. Tomen asiento, mi hermano. Vamos a interpretar un momento esta palabra. Amén. Que el número 17 dice, está diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y lo amonestará de mi parte. Amén. El Señor dice que lo amonestará de mi parte. La Biblia dice que, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya en la casa de Israel. Amén. Eso es lo que dice nuestro Dios Todopoderoso. Jesús está preocupado de nosotros, ¿cierto? Voy a explicar bien qué significa atalaya. En Israel había una torre de vigía, ¿cierto? En tiempos bíblicos se usaban con fines de diferentes. En la torre había atalaya, en alerta, en prevención de acciones hostiles contra la ciudad. Desde allí el atalaya estaba atento. Y desde allí el atalaya, él podía dar el aviso. Estaba alerta al rey. Entonces se acercaba a cualquier persona. Los peligros de la noche. Eso significa atalaya, y un mensajero, el que lleva, ¿cierto? El atalaya. Por eso la palabra del Señor nosotros podemos ver en Isaías, dice: por amor a Sión no callaré, por amor a Jerusalén. La Biblia está diciendo: por amor a Jerusalén no callaré, ¿cierto? Entonces el atalaya tenía que estar dispuesto, ¿cierto? Así el pueblo de Dios siempre tuvo atalayas que llevara, dice la Biblia también el 18, que llevara el mensaje. Ya el 18 dice así: cuando yo dijera al impío, de cierto morirá, y tú no le amonestares, si le hablare, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin que viva, ¿cierto? Entonces, se le castigaría a la muerte, ¿cierto? Si el impío, si el atalaya no le avisare, ¿cierto? Como decimos el verso 18, estamos así: cuando dijere al impío,
Ezequiel debía ser una atalaya a su compatriota, a quienes persistirán en el pecado y en el rechazo de Dios, ¿ya? Se le castigaría la muerte si Ezequiel dejaría de advertir a los impíos que se le consideraría culpable o responsable de la muerte de ellos. Bajo el nuevo pacto, ya vamos a ver aquí el nuevo pacto, que significa el Nuevo Testamento. El atalaya estaba siempre de día y de noche entregando información. Por eso dice la Biblia: por amor a Sión no callaré, por amor a Jerusalén hasta que salga la salvación, ¿cierto? Se le dice que bajo el nuevo pacto, el fiel ministro de Dios debe asimismo advertirles a quienes en su congregación están llevando una vida impía, que sería excluido del reino de Dios. Amén. Eso está el nuevo pacto. Y en la salvación, si no se arrepiente, la gente tiene que, el fiel ministro de Dios, a través de la palabra, siempre tiene que estar corrigiendo. Por eso el fiel ministro tiene que estar los días domingos en las reuniones generales, porque él va a hacer cargo de lo que Dios le ha puesto en la congregación. Es bueno que el ministro sea fiel. Bueno, ¿por qué vemos ministros infieles? Porque por medio de la apostasía hay ministros infieles. El otro día en la noticia me estaban hablando de que había un pastor narco. En la noticia, Canal 13 lo estaban dando. Mira, hay un pastor narco. La Biblia está diciendo que no todo lo que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Amén. La palabra dice que nosotros tenemos que ser hallados fiel como atalayas, como que lleva el mensaje, pero estaban descomisando la OS7 de Carabineros, estaba descomisando a un pastor que andaba predicando hasta en las cárceles, que tenía muchas teologías y todo eso, pero lo estaban descomisando. Lo que tenía, él tenía droga. Por eso nosotros, cuando uno es llamado fiel ministro, ¿y qué dice la palabra del Señor? Porque no todo lo que me dice el Señor, no todo lo que brilla es oro, decimos nosotros, y eso es verdad. Porque hay algunos que dejan mal el evangelio, muy mal, mucha gente, por la apostasía, falsa profecía, falso profeta, todo eso. Pero no, a través de esa palabra tenemos también la palabra profética más segura, en la cual al estar atentos como una antorcha hasta que el lucero de la mañana nazca en nuestros corazones, la palabra del Señor, ¿cierto? Entonces todo esto lleva de que el ministro de Dios tiene que ser confiable en estos tiempos. Confiable, el fiel ministro de Dios. Por eso Isaías 66 dice que yo miraré al humilde de espíritu y al que tiembla mi palabra. Yo miraré, no todo Dios. Por eso le dice: a ti no te conozco. ¿Se acuerda que hablábamos la semana pasada? A ti no te conozco. Al fiel ministro del Señor, entra en el gozo de tu Señor. Por poco me hiciste fiel, por eso por lo mucho te pondré. ¿Ya? Entonces, lo que está pasando en estos tiempos, la Biblia está diciendo, bajo el pacto, el Nuevo Testamento debe asimismo advertir a quienes en su congregación, o quien quiera, donde quiera, en el trabajo, donde quiera que se encuentre el ministro, el siervo que lleva una vida limpia delante de Dios, sabe que tiene que advertirle,
Porque esa persona va a ser excluido del reino de Dios y de la salvación. Asimismo, cuando no se arrepiente, ¿cierto? En 1 Corintios 6, 9 dice que todo dice que a ellos lo que no tendrán parte en el reino de Dios. Amén. Lo que el ministro de Dios tiene que ser hallado fiel, como Timoteo fue hallado fiel ministro. ¿Ya? Y vamos a leer el Corintios, ¿cierto? Yo lo voy a leer porque la gente definitivamente va a ser excluido. Por eso tiene que haber advertencia en la iglesia local, quien sea, donde quiera que lleva. Por eso cuesta mucho llevar. Amén, que Dios nos bendiga en esta mañana y que Dios pueda bendecir a través de los oyentes a cada uno de nosotros. A ver, 1 Corintios, mejor lo vamos a leer. 1 Corintios 6. 1 Corintios 6, 9. Que Dios pueda bendecir a su pueblo. Bendiga a su pueblo. Que Dios bendiga a su pueblo. Amén. Dice así la palabra. Por eso yo estoy diciendo que quedarán excluidos las personas que no es. Por eso tenemos que advertir ahora para que tarde no sea demasiado tarde. 1 Corintios dice así, 6:9, ¿ya? Lo voy a leer. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No el rey, ni los fornicarios, ni los adúlteros, los idólatras, los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amén. Y en esto erais algunas veces. Ya más habéis sido lavados y habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que nosotros tenemos que quedaremos